Señoras y señores, damas y caballeros, voy a dejar en el escenario al señor Franco Grados. ¿Para quien pido las palmas del aplauso? Franco Grados en escena. Franco, buenas tardes. ¿Dónde están las palmas del cariño para nuestro maestro Víctor Alberto Gil, el picaflor de los Andes? Vamos a ver esto. Franco Grados. Vamos, compañerita en el amor. Vamos, Franquito Grados. En este homenaje al gran maestro. Maestro, ¿cómo está usted? La familia Gil Artica. ¿Dónde está la familia Gil Artica? Mis saludos cordiales para todos ustedes. Muchísimas gracias por el cariño. Y cantamos, ¿ah? En esta vida de ilusión, enredaste en la maleza, con la salguita sangrando, una palomita encontré. Como dice, en esta vida de ilusión, enredaste en la maleza, con la salguita sangrando, una palomita encontré. En la de cariño le di amor y las heridas le curé. Entre mis manos la tuve, aquí en mi pecho la adoré. ¡Vamos! ¿Dónde está la palma? Señorita Flor de Huancayo. Y dice: al ver sus alas curadas, sus pensamientos malvados, recordando sus andanzas, volvió a la vida de ilusión. Al ver sus alas curadas, sus pensamientos malvados, recordando sus andanzas, volvió a la vida de ilusión. Compañerita en el amor, vuela más alto si puedes, cuidado que la maleza vuela más alto las alas. Esa palma, vamos a ver eso. Víctor Alberto Gil en el cielo. Franco Grados. Franco Grados. Ay, ay, ay. Y dice: así es la vida, compañero, salud por ella, no te ofendas. Son palomitas, son propiedades pasajeras. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Maestro Víctor Alberto Gil, esas palmas. Esas palmas. Vamos a ver. 3-1 por Víctor Alberto Gil. ¡Ahí! ¡Hey! ¡Hey! Fuerte las palmas, ¿ah? Vamos a ver. Un temita más. Vamos a ver si la saben, ¿ah? Cantamos, ¿ah? Negrita del alma, ¿ah? Negrita, negra de... ¿por qué no? Negrita, ¿por qué no? Si así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte, si así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte. ¡Vamos! Y cantamos: mañana cuando no llores, mañana cuando no llores, agua rosada, llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada, llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada. ¡Vamos! Muchísimas gracias. Gracias, mi gente linda. Su amigo Franco Grados, maestro Víctor Alberto Gil. Muchas gracias por sus enseñanzas, maestro. Gracias. Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias.
14 de julio de 1975. La eterna partida del picaflor de los Andes. El Perú entero, y en especial el Perú andino, se detuvo en silencio. Porque su voz más grande, su símbolo más profundo, había partido. Ese día, el corazón del pueblo lloró. Lloró con saxos, con arpas y con violines. Calles, plazas y cerros fueron testigos del dolor colectivo en la capital de Lima camino al cementerio El Ángel. Entre mulizas, huainos y canciones del picaflor, el pueblo despidió con lágrimas y flores. Al artista, al amigo, al alma que supo transformar el dolor en canto y el canto en identidad. Con su voz hizo florecer al Perú profundo. Hizo que los humildes, los olvidados, alzaran su voz con orgullo y dijeran, aquí estamos, y también cantamos. Ese día, no solo se perdió una vida, se sembró una leyenda eterna. Un nombre que nunca morirá, Víctor Alberto Gil Malma, el inmortal. Picaflor de los Andes.